Tenía cáncer. Mi esposo tenía amante. La venganza fue brutal. Le rogué a mi esposo que me acompañara durante la quimioterapia. Cuando por fin apareció, llegó con una mujer desconocida para mí. Ella es mi nueva pareja. Se encargará de todo cuando tú ya no estés, anunció. La sala de tratamiento quedó en absoluto silencio, mientras 12 pacientes giraban sus cabezas hacia nosotros. Brooke me ha apoyado muchísimo en este momento tan difícil para nosotros, continuó. La mujer llevaba puestos mis aretes navideños que había extraviado. Peter me ha contado mucho sobre ti, me dijo con una sonrisa. No pude articular palabra. La enfermera fue quien primero reaccionó. Señor, este es un espacio de tratamiento. Solo familiares pueden estar aquí. Pero Brooke es familia, respondió apretando su mano. O lo será pronto cuando lo inevitable finalmente ocurra. Miró su reloj. No podemos quedarnos. Brooke tiene una cita a las 2. Solo queríamos que se conocieran. Se marcharon antes de que pudiera procesar lo sucedido, antes de que pudiera preguntar por qué. Esa noche, sola en nuestra cama mientras Peter trabajaba hasta tarde, todo cobró sentido. No era solamente una aventura. Brooke era la agente inmobiliaria de su oficina que había mencionado hacía meses. Su esposo estaba desplegado en el extranjero, y Brooke buscaba un departamento para cuando él regresara. Peter empezó a llegar tarde el mismo mes en que ella comenzó a ver propiedades, y tan pronto me diagnosticaron, Peter comenzó a pedirme dinero. De repente, los hijos de su primo tenían cáncer y necesitaban 2,000 mensuales. Sabía que yo había heredado dinero recientemente. Entonces, justo después de la quimio, cuando estaba demasiado agotada para pensar, me pasaba los formularios de retiro para firmar. Conecté todo, y llegué a la conclusión de que esos $2,000 eran su renta. Peter y Brooke se habían mudado juntos el día de mi diagnóstico. 2 días después, estaba nuevamente en la silla de tratamiento cuando un hombre con traje planchado llegó. ¿Brooke Mitchell?, preguntó fríamente. Soy yo. Colocó un montón de papeles en mi mano. Su marido está solicitando poder legal médico sobre usted. Vengo en su representación. Miré los documentos. Afirma que su cerebro está demasiado dañado para tomar sus propias decisiones médicas. Mi voz se quebró. Sabes que él detendrá mi tratamiento y me dejará morir. ¿Por qué lo ayudas?, pregunté con lágrimas en los ojos. El abogado simplemente se encogió de hombros. Solo negocios, supongo. Entonces mi teléfono sonó. Era Peter. ¿Qué estás haciendo? Mi voz salió entre sollozos ahogados. ¿Tú y Brooke? De todas formas te estás muriendo, me interrumpió. Su tono era paciente, como explicándole matemática básica a un niño. Solo quiero que ambos suframos menos, pero estoy respondiendo al tratamiento, dije llorando. Los doctores dicen que mis números están... Los doctores solo dicen eso para que sigas pagándoles más tiempo. De todos modos, deberías estar agradecida de que no te he abandonado completamente. Esto es más difícil para mí, ¿sabes? Verte deteriorarte. Podía escuchar tráfico. Estaba conduciendo. Al menos tú podrás descansar pronto. Yo tendré que vivir con este trauma para siempre. Si realmente me amaras, verías cuánto necesito el apoyo de Brooke ahora mismo. Estaba posicionándose como la víctima. Peter, los abogados dicen que esto es todo estándar. No lo hagas difícil. La línea se cortó. Todavía estaba sollozando cuando su abogado, quien había escuchado todo, me dijo que tenía 72 horas para firmarlo antes de que mi esposo tomara medidas drásticas. Toda la sala de tratamiento me miraba mientras él se alejaba. Algunas caras mostraban lástima, otras puro shock. Fue entonces cuando decidí darle a mi esposo exactamente lo que quería. Recibió sus papeles de vuelta exactamente 72 horas después. Obtuvo el poder legal médico, exactamente lo que quería, excepto por una cosa. El poder legal era únicamente para decisiones dentales, y como mis dientes no estaban siendo tratados, esto era prácticamente inútil. Pero la mejor parte fue que lo envié directamente a su oficina, específicamente durante su reunión de socios. Incluso pegué un centavo en su sobre, escribiendo, cómprale algo lindo a Brooke en el frente. Tuvo que sentarse allí frente a todos sus superiores y explicar por qué quiere poder legal médico sobre su esposa y por qué había indicios de una aventura entre él y una pasante. Esa tarde, recibí 17 llamadas perdidas, pero no respondí ni una sola. Ahora estaba a la ofensiva. Abrí mi laptop y comencé a investigar. Descubrí que había robado $48,200. Ingresé a sus redes sociales y encontré sus mensajes con su hermano. ¿Cuánto tiempo antes de poder salir públicamente sin que se vea mal? Sus búsquedas en Google. Expectativa de vida cáncer de mama etapa 3. Incluso descubrí que intentó aumentar mi seguro de vida 3 veces. Todos intentos denegados en los últimos 8 meses. Todo mientras sus redes sociales lo mostraban en grupos de apoyo para el cáncer, usando camisetas rosas y donando el dinero que me robó a investigaciones sobre el cáncer. Mi abogada estaba a mitad de redactar los papeles de divorcio cuando llegó la carta. Estaba siendo citada a la corte. Peter estaba solicitando que le dieran control de todas mis finanzas, como si no hubiera robado suficiente. Cuando llegó el día de la corte y entré, noté una cicatriz en Peter que nunca había estado ahí antes. El juicio comenzó, y Brooke inmediatamente subió al estrado. Se sentó con las manos entrelazadas,
preocupación ensayada y lágrimas por toda su cara. He estado cerca de la familia durante 2 años, comenzó. Kelly solía ser vibrante. Hizo contacto visual conmigo, pero ahora ha cambiado. Justo la semana pasada, tiró su medicina a la basura. Peter, comenzó y se cortó con un sollozo ahogado. Peter tiene una cicatriz en el cuello de cuando ella le arrojó agua hirviendo. La sala entera jadeó. Peter levantó su cuello, sus propias lágrimas formándose mientras tocaba la cicatriz. Es verdad, su señoría, añadió. Incluso la jueza se veía disgustada. Para cuando Brooke terminó, creían que habían ganado. No se dieron cuenta de que la quimio no solo estaba matando el cáncer, también estaba matando cada parte de mí que amaba a Peter. Entonces, cuando subí al estrado, no tenía ni idea de lo que venía. Respiré lentamente y miré directamente a la jueza. Mis manos estaban firmes mientras abría la carpeta frente a mí. Peter y yo éramos felices hasta mi diagnóstico, expliqué, manteniendo mi voz calmada y clara. Luego todo cambió de la noche a la mañana cuando de repente necesitó dinero para los hijos enfermos de su primo. Saqué el primer documento. Un montón de estados de cuenta bancarios resaltados en amarillo. Los retiros comenzaron exactamente la semana en que me diagnosticaron, dije, señalando las fechas. 2,000 cada mes. La jueza se inclinó hacia adelante, entornando los ojos hacia los números. Deslicé el siguiente documento. Este es un contrato de arrendamiento que encontré en el correo de Peter, dije. Él y Brooke lo firmaron 2 días después de mi diagnóstico. La renta es exactamente 2,000 mensuales. La misma cantidad que me dijo que su primo necesitaba para tratamiento de cáncer. Las cejas de la jueza se levantaron mientras leía. El abogado de Peter se inclinó y le susurró algo urgente. Del otro lado de la sala, Brooke miraba sus manos, su cara enrojeciendo. Saqué el siguiente paquete. Este es el historial de búsquedas de Google de Peter de nuestra cuenta compartida en la nube, expliqué. Lo accedí antes de que me bloqueara. La jueza tomó los papeles y comenzó a leer. Su rostro cambió mientras bajaba por la lista. Tasa de supervivencia, cáncer de mama, etapa 3. ¿Cuánto tarda la quimio en matar a alguien? Cronología de pago del seguro de vida. La sala quedó completamente silenciosa. Continué. A continuación, tengo 3 solicitudes de seguro de vida, dije, colocándolas una por una. Peter intentó aumentar mi cobertura de 100,000 a 500,000. Los 3 intentos ocurrieron en los meses después de mi diagnóstico. Los 3 fueron denegados porque las compañías de seguros los marcaron como sospechosos. Hice una pausa y miré a Peter. Nunca me contó sobre ninguno de estos intentos. Conecté mi teléfono a la pantalla de la sala. Estos son mensajes de texto entre Peter y su hermano, dije. Los mensajes llenaron la pantalla y los leí en voz alta. ¿Cuánto tiempo antes de poder salir públicamente sin que se vea mal? El tratamiento es costoso, pero vale la pena por el pago. Las respuestas de su hermano mostraban que estaban planificando mi muerte, discutiendo cómo manejar las apariencias después. Cambié al siguiente conjunto de imágenes. Estas son fotos de las redes sociales de Peter, expliqué. Grupos de apoyo para el cáncer, cintas rosas, cheques de donación hechos para investigación del cáncer. Luego saqué los registros bancarios junto a ellas. Cada uno de esos cheques fue escrito de mi cuenta de herencia. Sin mi conocimiento, sin mi permiso, estaba donando el dinero de mi abuela para parecer un esposo devoto, mientras me robaba. Presenté la siguiente carpeta. Estos son mis registros médicos, dije. Muestran que mi cáncer está respondiendo bien al tratamiento. Mi función cognitiva es completamente normal. Abrí a una página específica. El reporte de la doctora Figueroa establece que entiendo mi diagnóstico, opciones de tratamiento y pronóstico perfectamente. Esto contradice directamente las afirmaciones de Peter de que mi cerebro está demasiado dañado para tomar mis propias decisiones. Saqué fotos. Estas son imágenes de la cicatriz en el cuello de Peter, dije. Las que Brooke acaba de testificar. Ahora aquí está mi horario de quimioterapia del hospital, continué. La fecha en que Peter afirma que le arrojé agua hirviendo fue el 15 de octubre. Señalé la entrada. Estuve en una cita de infusión de 6 horas ese día completo. Llegué a las 8:00 de la mañana y no me fui hasta después de las 3:00. Mi enfermera firmó una declaración confirmando que estuve allí todo el tiempo. Conecté mi laptop. Contraté a un experto forense digital para examinar la foto de la cicatriz, expliqué. Los metadatos muestran que esta foto fue tomada el 22 de septiembre. Dejé que eso se asimilara. Eso es 3 semanas antes de la fecha en que Peter afirma que el incidente ocurrió. Consejero, ¿puede explicar esta discrepancia?, preguntó la jueza. Su rostro se puso rojo y abrió su boca, pero nada salió. Su señoría no estaba al tanto de ningún problema con la fecha de la foto. Finalmente logró decir, saqué otro documento. Esta es una declaración escrita de mi hermana, Celine. Describe cómo Peter la contactó hace 2 semanas y le pidió que mintiera en la corte. Quería que dijera que había presenciado que me volví violenta y arrojé cosas. Celine se negó y me contó sobre su solicitud inmediatamente. Abrí otra carpeta. Estos son estados de cuenta de tarjeta de crédito de la tarjeta personal de Peter, la que me dijo que solo usaba para gastos de trabajo. Señalé cargos específicos. Aquí hay un viaje de fin de semana a un resort que costó $3,000.
Las fechas coinciden exactamente con cuando Peter me dijo que estaba en una conferencia de trabajo. Ese viaje ocurrió mientras yo me recuperaba de una sesión de quimio particularmente brutal. Apenas podía levantarme de la cama. Presenté mis siguientes documentos. Estos son los documentos falsos de caridad que Peter creó para los supuestos hijos de su primo con cáncer. Nombres inventados, una página de GoFundMe fabricada, todo. Mi contador forense rastreó cada dólar. El dinero fue directamente a una cuenta conjunta que Peter comparte con Brooke. No hay primos enfermos. No hay niños con cáncer. Solo una mentira elaborada para robar el dinero de mi herencia. Conecté mi teléfono a la pantalla. Tengo mensajes de texto de amigos que dicen que querían visitarme, pero Peter dijo que estaba demasiado enferma para compañía. Aquí hay uno de mi mejor amiga de la universidad diciendo que intentó visitar 3 veces, pero Peter la rechazó en la puerta. Aquí hay otro de mi prima, a quien Peter le dijo que no quería visitantes. Yo desesperadamente quería apoyo durante el tratamiento. Peter me aisló de todos los que podrían haberme ayudado o notado lo que estaba haciendo. Abrí otro archivo. Estas son entradas de calendario del calendario privado de Peter, el que pensó que no podía acceder. Señalé entradas comenzando una semana después de mi diagnóstico. Citas con abogados de divorcio. Las notas dicen cosas como discutir protección de activos y cronología para presentar. Estaba planeando dejarme desde el principio, pero decidió que robarme primero sería más rentable. Dejé reproducir un archivo de video. Tucker de la Oficina de Defensa del Paciente del hospital me ayudó a obtener el metraje de seguridad. Muestra el estacionamiento afuera del centro de tratamiento. Dejé que el video se reprodujera. Peter y Brooke entraron en el cuadro riendo. Se detuvieron junto al auto de Peter y se besaron. No un beso rápido, sino uno largo. La marca de tiempo prueba que planearon todo esto. Esta no fue una visita de apoyo. Fue un movimiento calculado para humillarme frente a otros pacientes. Saqué correos electrónicos. Estos son de la cuenta de trabajo de Peter. Correos entre él y Brooke discutiendo mi condición en deterioro. Leí uno en voz alta. Los doctores son demasiado optimistas. Necesitamos tomar control de la situación nosotros mismos. Ese es de Peter a Brooke hace 3 semanas. ¿Cuánto más tenemos que esperar? Ese es de Brooke. Estos correos dejan claro que estaban esperando mi muerte y frustrados de que el tratamiento estuviera funcionando. Alcancé mi carpeta final. Este es mi diario médico. He mantenido notas detalladas durante todo mi tratamiento. Síntomas, medicamentos, efectos secundarios, citas médicas, respuestas al tratamiento. Cada entrada es clara y organizada. Entregué el diario a la jueza. La doctora Figueroa lo revisó y escribió una carta estableciendo que demuestra compromiso excepcional del paciente y función cognitiva. Saqué una carta de la doctora. Peter intentó convencer a mi oncóloga de detener mi tratamiento. Le dijo que yo quería hacer remedios naturales en lugar de quimio. La declaración de la doctora Figueroa dice que nunca expresé ningún interés en detener el tratamiento. Ella rechazó su solicitud y escribió notas en mi archivo médico sobre su interferencia. Abrí mi teléfono. Esta es una grabación que hice de la llamada telefónica de Peter. Comencé a grabar nuestras conversaciones después de que me amenazó con el poder legal médico, porque sabía que necesitaba pruebas. Presioné reproducir y la voz de Peter llenó la sala. De todas formas te estás muriendo, dijo su voz grabada. Solo quiero que ambos suframos menos. La grabación continuó con él posicionándose como la víctima y diciendo lo difícil que era esto para él. Saqué estados de cuenta bancarios. Peter vació nuestra cuenta de ahorros conjunta 2 días después de que le envié el poder legal dental. Tomó $15,000 en represalia. Mi abogada presentó una moción de emergencia para congelar las cuentas, pero ya había movido el dinero a una cuenta solo con su nombre. Esto prueba que estaba dispuesto a dejarme sin recursos durante el tratamiento del cáncer. Cambié a capturas de pantalla de mensajes de texto. Estos son mensajes que Peter envió a nuestros amigos mutuos. Les dijo que estaba perdiendo la mente y volviéndome paranoica y violenta. Envió estos mensajes antes de que pudiera contarle a alguien lo que estaba haciendo. Varios amigos han dado declaraciones diciendo que ahora se dan cuenta de que estaba intentando poner a todos en mi contra. Saqué un sitio web de bienes raíces. Este es el departamento que Peter y Brooke comparten. Brooke lo listó en el sitio web de su propia compañía. Las fotos del listado mostraban las pertenencias de Peter por todo el departamento. Hice zoom en una foto mostrando un reloj que le di a Peter para nuestro aniversario en la mesita de noche. Esto prueba que no solo están teniendo una aventura, sino que viven juntos como pareja. Sostuve el testamento de mi abuela. Esta documentación de herencia prueba que los $48,200 que Peter robó era dinero que mi abuela dejó específicamente para mi futuro. El testamento establece que este dinero es para la seguridad y sueños de Kelly. Peter sabía cuánto significaba esta herencia para mí. No solo robó dinero, sino el regalo final de mi abuela. Tuve que dejar de hablar por un segundo porque mi voz se quebró. Abrí una carpeta de declaraciones de testigos. Estas son de mis enfermeras de quimioterapia. Me describen como alerta, comprometida y tomando decisiones informadas sobre mi cuidado. Dicen que las visitas de Peter eran disruptivas y su comportamiento era controlador. Múltiples enfermeras escribieron sobre momentos en que Peter intentó hablar por mí,
cuando los doctores me hacían preguntas directas. Saqué correos mostrando las búsquedas de Internet de Peter. Estos correos muestran a Peter investigando poder legal financiero y tutela en las semanas justo después de mi diagnóstico. Estaba planeando este esquema desde el principio. Buscaba formas legales de controlar mi dinero y decisiones médicas antes de que siquiera comenzara el tratamiento. Abrí mi pieza final de evidencia. Este es el registro de visitantes del centro de tratamiento. Muestra que Peter vino a cada cita en el primer mes después de mi diagnóstico. Luego sus visitas disminuyeron dramáticamente a medida que mi tratamiento comenzó a funcionar y comencé a mejorar. Vino menos y menos a medida que quedó claro que estaba respondiendo bien a la quimio. Esto contradice completamente sus afirmaciones de ser un cuidador devoto que está sufriendo por mi enfermedad. Saqué otra carpeta. Esta es la declaración del gerente del banco de cómo Peter fue a nuestro banco 3 semanas después de mi diagnóstico y les dijo que yo era mentalmente incapaz de manejar mis propias cuentas. Les pidió que le dieran control exclusivo sobre todo, incluyendo el dinero de mi herencia. El gerente del banco se negó porque yo había estado allí solo 2 días antes, manejando mi propio negocio perfectamente bien. Ella presentó un informe con servicios de protección de adultos sobre posible abuso de ancianos, aunque solo tengo 34 años. La declaración describe a Peter como agresivo y exigente. Sostuve mi siguiente documento. Estos son mis resultados de evaluación cognitiva del mes pasado. Tucker me ayudó a organizar pruebas a través del hospital después de que Peter comenzó a afirmar daño cerebral. La evaluación neuropsicológica probó mi memoria, razonamiento, resolución de problemas y habilidades de toma de decisiones. Cada puntaje volvió en el rango normal a superior al promedio. No hay evidencia de ningún daño cerebral o problemas cognitivos. Abrí mi laptop. Estas son capturas de pantalla de las cuentas de Brooke. Ella llamó a Peter mi Peter en los títulos y publicó fotos de su departamento con mensajes románticos. Etiquetó la ubicación y escribió cosas como hogar dulce, hogar con mi amor y construyendo nuestro futuro juntos. Eliminó todas estas publicaciones justo después de que envié el poder legal dental a la oficina de Peter, pero ya había tomado capturas de pantalla de todo. Presenté el cronograma que Valerie me ayudó a crear. Esto muestra cada acción importante que Peter tomó contra mí y cuándo ocurrió cada una. El patrón es claro. Cada vez que tenía buenas noticias de mis doctores, Peter escalaba sus intentos de controlarme. Cuando mis marcadores tumorales mejoraron en julio, intentó aumentar mi seguro de vida esa misma semana. Cuando respondí bien a mi tercera sesión de quimio en agosto, presentó el poder legal médico 3 días después. Se volvió más desesperado cada vez que parecía que podría sobrevivir. Sostuve declaraciones escritas a mano de mis vecinos. Estas son de las personas que viven en mi calle. 3 vecinos diferentes vieron a Peter sacando pertenencias de nuestra casa en medio de la noche durante mi primer mes de tratamiento. Lo vieron cargando muebles, cajas y artículos personales en un camión a las 2:00 de la mañana. Uno casi llamó a la policía porque pensó que nos estaban robando. Abrí otro documento. Peter intentó que la doctora Figueroa me recetara medicamentos contra la ansiedad y pastillas para dormir. Llamó a su oficina afirmando que estaba teniendo ataques de pánico y no podía dormir. La doctora Figueroa se negó porque cuando me examinó, no mostré signos de trastornos de ansiedad o insomnio. Ella sospechó que él quería hacerme parecer mentalmente inestable para apoyar sus afirmaciones de incompetencia. Mostré una carta de mi compañía de seguros. Esto es sobre el intento de Peter de listarme como discapacitada en papeles de seguro sin mi conocimiento. Llenó formularios afirmando que yo era incapaz de trabajar o manejar mis propios asuntos debido a mi tratamiento de cáncer. La compañía de seguros tiene una política de contactar a los pacientes directamente para verificar reclamaciones de discapacidad, que es como descubrí lo que estaba haciendo. Saqué correos electrónicos. Estos son mensajes entre Peter y Brooke discutiendo cómo manejarme si me ponía difícil sobre el poder legal médico. Hablaron sobre diferentes estrategias, incluyendo amenazar con tenerme comprometida en una instalación psiquiátrica. Un correo de Peter dice: si ella pelea esto, tendremos que afirmar que es un peligro para sí misma. Brooke respondió sugiriendo que documentaran cualquier comportamiento errático para construir un caso. Presenté mis registros de empleo. He estado trabajando medio tiempo durante todo mi tratamiento. Manejo proyectos, cumplo plazos y me comunico con clientes y compañeros de trabajo. Mi jefa proporcionó una declaración llamándome confiable, profesional y completamente capaz. Esto contradice directamente las afirmaciones de Peter de que estoy demasiado impedida para funcionar o tomar decisiones. Sostuve mi pieza final de evidencia. Notas de consulta de 3 abogados de divorcio diferentes. Valerie citó estos registros y muestran que Peter se reunió con abogados de divorcio comenzando una semana después de mi diagnóstico. Las notas documentan lo que Peter preguntó en cada consulta. Quería saber sobre ocultar activos para que no pudiera acceder a ellos en un divorcio. Preguntó sobre minimizar pagos de manutención conyugal. Preguntó específicamente si un diagnóstico de enfermedad terminal afectaba los acuerdos de divorcio. Saqué mi siguiente carpeta.
Estas son declaraciones de mi familia, describiendo cómo Peter les dijo que yo no quería visitantes porque el estrés era malo para mi tratamiento. Mi mamá escribió que respetó lo que pensó que eran mis deseos y se mantuvo alejada aunque le rompía el corazón. Mi papá escribió que llamaba a Peter cada semana pidiendo visitar, y Peter siempre decía que estaba demasiado cansada o enferma. Peter me había aislado de las personas que más me amaban durante el momento más difícil de mi vida. Me moví a mis registros financieros. He estado manejando mi propio dinero durante todo mi tratamiento. Mis estados de cuenta bancarios muestran que pago mi renta a tiempo cada mes. Pago mis servicios públicos. Manejo mis facturas médicas y reclamaciones de seguro. Mi puntaje de crédito es 780, que es excelente. Nunca he perdido un solo pago en nada. Si puedo manejar decisiones financieras complejas durante la quimioterapia, ciertamente puedo manejar mis propios asuntos. Saqué el informe de incidente del hospital. Esta es la documentación oficial del día que Peter trajo a Brooke a mi quimioterapia. El informe describe su visita como disruptiva e inapropiada, dada la política de solo familiares de la sala de tratamiento. Nota que estaba visiblemente molesta y angustiada después de que se fueron. La enfermera que presentó el informe escribió que Peter mostró desprecio preocupante por mi bienestar. Saqué mi teléfono y saqué los mensajes de texto entre Peter y Brooke. Los leí en voz alta. Peter escribió a Brooke hace 2 semanas diciendo que yo me iría pronto y finalmente podrían comenzar su vida real juntos. Brooke respondió preguntando si pensaba que sería mucho más tiempo. Peter dijo que los doctores eran demasiado optimistas, pero la naturaleza seguiría su curso. Sostuve mi pieza final de evidencia. Saqué un pequeño dispositivo de grabación. Presioné reproducir y la voz de Peter llenó la sala. Le dijo a su hermano que estaba contando los días hasta que yo muriera, y discutieron cómo gastaría el dinero del seguro de vida. Su hermano preguntó si se sentía culpable por algo de esto. Peter se rió y dijo, «De todas formas se está muriendo, así que también podría beneficiarme de ello». Dijo que el cáncer estaba haciendo su trabajo por él, y todo lo que tenía que hacer era esperar. La grabación se reprodujo durante 2 minutos completos y la sala quedó completamente silenciosa. Cuando la grabación terminó, la apagué. Nadie dijo nada durante varios segundos largos. Miré directamente a la jueza y le dije que estoy luchando por mi vida de 2 maneras ahora mismo. Estoy luchando contra el cáncer con quimioterapia y tratamiento médico, y estoy luchando contra mi esposo que quiere que muera para poder tomar mi dinero y estar con su novia. Expliqué que necesito la protección de la corte para asegurarme de que pueda continuar mi tratamiento sin que Peter interfiera o robe más de mis recursos. La jueza asintió lentamente e hizo notas mientras hablaba. Anunció un receso breve para revisar toda la evidencia que había presentado. Me bajé del estrado y me senté junto a Valerie en nuestra mesa. Mis manos estaban temblando. Del otro lado de la sala, Peter y su abogado Julian estaban teniendo una conversación acalorada susurrada. El receso de 15 minutos se sintió como horas. Cuando la jueza regresó, su expresión era severa y enfocada. Se sentó y miró directamente a Peter antes de hablar. Negó su petición de control financiero inmediatamente. Dijo que la evidencia muestra que Peter ha estado robándome sistemáticamente, mintiendo a mi familia e intentando interferir con mi cuidado médico. Ordenó una congelación inmediata de todas nuestras cuentas conjuntas. Requirió que Peter proporcionara una contabilidad completa de cada centavo que ha retirado de nuestras cuentas en el último año. Dijo que si no puede dar cuenta del dinero, asumirá que fue robado. Continuó otorgándome una orden de protección de emergencia. Peter tiene que mantenerse al menos a 500 pies de distancia de mí en todo momento. No puede venir a mi hogar, mis instalaciones médicas o donde sea que esté recibiendo tratamiento. Ordenó que Peter devolviera el dinero de la herencia de mi abuela, todos los $48,000, dentro de 30 días, o enfrentar cargos de desacato a la corte. También ordenó a Peter pagar todos mis honorarios legales. Las palabras finales de la jueza fueron que está refiriendo este caso al fiscal de distrito para investigación criminal. Mencionó específicamente fraude, robo, falsificación y posible daño intentado, dado la interferencia de Peter con mi cuidado médico. Dijo que las acciones de Peter constituyen abuso financiero de una persona vulnerable. 2 oficiales de policía, que habían estado de pie en la parte trasera de la sala, comenzaron a caminar hacia la mesa de Peter, mientras la jueza terminaba de hablar. La jueza no había terminado. Miró sus papeles y luego de vuelta a Peter. Dijo que estaba refiriendo este caso al fiscal de distrito para investigación criminal. Enumeró los cargos que quería que investigaran: fraude, robo, falsificación y posible intento de asesinato, basado en la interferencia de Peter con mi cuidado médico. Los 2 oficiales alcanzaron a Peter justo cuando ella terminó. Uno se paró justo detrás de su silla, mientras el otro se posicionó junto a la puerta. La jueza dirigió su atención a Brooke después. La miró directamente y dijo, «Brooke puede enfrentar cargos como cómplice de fraude y robo». Ordenó a Brooke preservar todos los registros financieros y comunicaciones con Peter. También dijo que Brooke no podía salir del estado. El llanto ensayado de Brooke se convirtió en sollozos reales.
Se puso de pie y dijo que no sabía el alcance completo de lo que Peter estaba haciendo. La jueza levantó su mano y la interrumpió a mitad de oración. Dijo que la ignorancia no es una defensa legal y que Brooke debería conseguirse un abogado. La jueza reunió sus papeles y se puso de pie. Le dijo a todos que la corte estaba levantada y salió por la puerta detrás de su estrado. Tan pronto como se fue, la sala explotó con ruido. Peter intentó ponerse de pie, pero el oficial detrás de él puso una mano en su hombro y lo hizo sentarse de nuevo. Valerie agarró mi brazo y me jaló hacia la salida. Casi llegamos a la puerta cuando Peter nos vio saliendo. Se sacudió la mano del oficial y comenzó a caminar hacia mí. Solo dio 3 pasos antes de que ambos alguaciles bloquearan su camino. Peter empezó a gritar. Dijo que estaba arruinando su vida. Su voz se hizo más fuerte con cada palabra, pero sus palabras sonaban huecas después de todo lo que la corte acababa de escuchar. Salimos al pasillo y Valerie caminó rápido hacia el elevador. El elevador tardó una eternidad en llegar. Cuando finalmente llegó, entramos y Valerie presionó el botón del garaje de estacionamiento unas 5 veces. Mientras las puertas se cerraban, vi a los oficiales llevando a Peter de regreso a la sala. Condujimos a la oficina de Valerie en silencio. Estaba temblando y no podía hacer que se detuviera. Cuando llegamos a su oficina, me hizo sentar y me trajo agua. Se sentó frente a mí y explicó que la investigación criminal tomaría tiempo. Dijo que estos casos usualmente toman meses en construirse adecuadamente, pero también dijo que la evidencia que reuní hizo que el procesamiento fuera muy probable. Sacó un bloc legal y comenzó a escribir notas. Dijo que Peter podría enfrentar de 5 a 10 años en prisión solo por el robo. Luego habría cargos adicionales por el fraude y la interferencia médica. Mientras hablaba, su teléfono de oficina sonó. Miró el identificador de llamadas y sus ojos se abrieron. Contestó y dijo que sí varias veces. Luego me miró y articuló, «Oficina del fiscal de distrito». Escuchó por otro minuto, y luego dijo que estaba disponible mañana por la mañana. Colgó y me dijo que la oficina del fiscal de distrito quería reunirse conmigo. Se estaban moviendo rápido en esto. Fui a casa esa noche y no pude dormir. Seguía reproduciendo la cara de Peter en la sala, la forma en que se había visto tan confiado cuando Brooke estaba testificando, la forma en que esa confianza se había escurrido mientras presentaba mi evidencia. A la mañana siguiente, me reuní con Valerie en la oficina del fiscal de distrito en el centro. Un detective llamado Hassan nos estaba esperando en una sala de conferencias. Era mayor, tal vez en sus 50, con cabello gris y ojos cansados. Estrechó mi mano y dijo que este era uno de los casos de abuso conyugal más calculados que había visto en su carrera. Había estado trabajando en crímenes financieros durante 20 años y el esquema de Peter era particularmente cruel. Abrió una carpeta que ya estaba gruesa con papeles. Dijo que estaban construyendo cargos por robo, fraude, falsificación, robo de identidad y conspiración con Brooke. Dijo que mi documentación hizo su trabajo mucho más fácil. La mayoría de las víctimas no tienen este tipo de evidencia. Preguntó si estaba dispuesta a testificar y dije que sí inmediatamente. Quería asegurarme de que Peter no pudiera hacerle esto a nadie más. Después de la reunión con Hassan, Valerie me llevó a mi banco. El gerente nos estaba esperando en su oficina. Ya había recibido la orden judicial para descongelar mis cuentas personales. Se disculpó por no haber detectado los retiros sospechosos antes. Sacó mis cuentas en su computadora y me mostró las nuevas que había creado. Estas cuentas solo tenían mi nombre. Peter no podía acceder a ellas o siquiera ver que existían. Del banco conduje al hospital. Tucker me encontró en la oficina de defensa del paciente. Tenía una pila de papeles listos para que yo firmara. Eran directivas médicas actualizadas que excluían explícitamente a Peter de cualquier toma de decisiones o acceso a información. Tucker había resaltado en todas partes donde necesitaba firmar o poner mis iniciales. Cuando terminamos con el papeleo, Tucker me llevó a la oficina de la doctora Figueroa. Ella estaba entre pacientes y tenía unos minutos para hablar. Sacó mi archivo en su computadora y me mostró las notas que estaba agregando. Las notas señalaban a Peter como una amenaza e instruían a todo el personal a negarle cualquier información o acceso. Por primera vez desde mi diagnóstico, me sentí segura continuando mi tratamiento. Esa tarde, mi hermana Celine llamó. Había escuchado sobre la audiencia de la corte de Valerie. Dijo que estaba tomando una licencia de su trabajo y venía a quedarse conmigo. Intenté decirle que no necesitaba hacer eso, pero no estaba escuchando. Dijo que ya había hablado con su jefa y empacado sus maletas. Estaría aquí en 2 días. Cuando Celine llegó, tenía un plan. Había encontrado un pequeño apartamento amueblado cerca del hospital. El contrato estaba solo a su nombre para que Peter no pudiera encontrarme. Pasamos el fin de semana mudando mis cosas de la casa. Celine hizo la mayor parte del trabajo pesado mientras yo dirigía desde el sofá. Estaba demasiado cansada de la quimio para ayudar mucho. El apartamento era pequeño, pero se sentía seguro. Celine configuró la habitación para mí y tomó el sofá para ella.
Dijo que se quedaría durante mis sesiones de quimio restantes. Tenerla allí hizo todo más fácil. Me llevaba a las citas y se sentaba conmigo durante los tratamientos. Se aseguraba de que comiera incluso cuando no quería. Veía televisión de realidad terrible conmigo cuando estaba demasiado cansada para hacer cualquier otra cosa. 2 semanas después de la audiencia judicial, estaba en el apartamento con Celine cuando mi teléfono sonó. Era Valerie. Dijo que Peter acababa de ser formalmente arrestado. Lo acusaron de 15 cargos, incluyendo gran robo, fraude e intento de interferencia con el cuidado médico. Su fianza se fijó en $200,000. El juez lo consideró un riesgo de fuga dada la gravedad de los cargos. Valerie dijo que Brooke también había sido acusada. Enfrentaba cargos como cómplice de fraude y robo por beneficiarse a sabiendas del dinero robado. Su fianza era más baja, pero todavía estaba enfrentando un tiempo de prisión serio si era condenada. Le pregunté a Valerie qué pasaría después y dijo, esperamos la fecha del juicio. Esa misma tarde, recibí un correo electrónico de alguien del bufete de abogados de Peter. El correo decía que la firma había despedido a Peter inmediatamente después de su arresto. Estaban abriendo su propia investigación sobre si había usado mal fondos de clientes o recursos de la compañía. Durante los próximos días, varios colegas de Peter se comunicaron, enviaron correos o llamaron diciendo que lo sentían. Dijeron que no habían visto las señales de su comportamiento. Algunos dijeron que habían pensado que algo estaba mal, pero no sabían qué hacer. Algunos se ofrecieron a testificar si ayudaría al caso. Una semana después, Valerie llamó con noticias sobre el acuerdo de declaración. La oficina del fiscal de distrito había ofrecido a Peter 12 años en prisión si devolvía todo el dinero robado y testificaba contra la participación de Brooke. Su nuevo abogado le dijo que lo tomara porque la evidencia en su contra era demasiado fuerte para luchar. Pero Peter se negó. En realidad creía que podría ganar en el juicio. Valerie dijo que estas eran buenas noticias para mí porque significaba que todo saldría en un juicio público, en lugar de estar oculto en un acuerdo de declaración. Cada mensaje de texto, cada registro bancario, cada mentira se presentaría a un jurado y se informaría en las noticias. La negativa de Peter a aceptar la realidad iba a exponerlo completamente. La semana siguiente, tuve mi tomografía PET programada para verificar cómo estaba respondiendo el cáncer al tratamiento. Me quedé quieta en la máquina durante 40 minutos mientras tomaba imágenes de todo mi cuerpo. La doctora Figueroa me llamó a su oficina 2 días después para revisar los resultados. Sacó los escaneos en su computadora y me mostró las imágenes de antes y después. Los tumores se habían reducido significativamente y no había nuevo crecimiento en ningún lado. Dijo que el tratamiento estaba funcionando mejor de lo que había esperado y mi pronóstico se veía realmente bueno. Me dijo que la reducción del estrés al resolver la situación con Peter podría haber ayudado a mi recuperación porque el estrés puede afectar cómo el cuerpo responde al tratamiento. Comencé a llorar allí mismo en su oficina. Por primera vez desde mi diagnóstico, realmente creía que podría sobrevivir esto. Pasaron 3 meses y estaba sentada en la silla de tratamiento para mi última ronda de quimioterapia. Celine sostuvo mi mano mientras la enfermera conectaba la línea 4. El juicio de Peter estaba programado para comenzar en 4 semanas, y la corte le había ordenado devolver el dinero robado a través de un plan de pago. Estaba haciendo planes para lo que vendría después de que terminara el tratamiento. Quería volver a la escuela y tal vez viajar a algún lugar en el que nunca había estado. Había sobrevivido al cáncer y había sobrevivido a la crueldad de Peter. Ahora tenía un futuro que finalmente era mío para controlar. Una vida en la que estaba segura, apoyada y libre. Esa es mi opinión al respecto. Pero apuesto a que tienes una mejor. ¿Qué habrías hecho diferente? Deja tus pensamientos en los comentarios. Estaré leyéndolos.